Año nuevo implica dos procesos igual de importantes. Uno es trazar los objetivos para la temporada que viene y el otro es evaluar qué fue lo que sucedió y las cosas que se aprendieron en el periodo que termina. Esto último es lo que precisamente queremos hacer en este especial de Agenda Económica y para eso tenemos a un invitado de lujo, el ex ministro de Hacienda y también ex vicepresidente del Banco Central, Manuel Marfan. Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitar. Manuel, el primer tema quizás no es lo más noticioso porque no fue tan novedad, pero sí ha sido transversal durante todo 2015, la desaceleración económica, que la venimos arrastrando desde 2014. En estos 2 años prácticamente vamos a crecer lo mismo, 1,9% en 2014 y cerraría el año en 2,1% según el Banco Central. ¿Cómo calificaría usted, solamente en términos de actividad económica, el año que estamos terminando? Bueno, no es un buen año. No es un buen año no solo para Chile, sino que también para muchos otros países. América Latina va a tener una caída de PIB este año y Chile tiene una desaceleración y es una diferencia que no es menor. Ahora, evidentemente que la desaceleración de China ha afectado mucho a las economías exportadoras de recursos naturales, como el caso de Chile. La desaceleración china ha sido mayor a la esperada. El año pasado, el Banco Central, cuando hizo una evaluación del año, dijo que la causa principal efectivamente por ese 1,9 había sido la desaceleración china, pero también dijo que había lo que llamaron un componente autónomo. Exacto. Que es un tema más bien de estados de ánimo, de mal ambiente para los negocios en Chile. Y aproximadamente un 25% de la desaceleración se habría explicado por este otro factor. ¿Cómo ve esa correlación para 2015? Bueno, es que ese es el problema, que lamentablemente el Banco Central no renovó esa estimación. Pero yo tengo la impresión que ese mal ambiente continúa, especialmente si revisamos que en las encuestas de expectativas económicas, estas encuestas también se deterioraron a lo largo de este año. Es decir, en cada uno de sus componentes, el IPEC, por ejemplo, también el INSEE es un poquito más matizado. Aparece que la percepción es más mala, en el sentido que yo lo interpretaría más bien como que la desaceleración del año pasado, la percepción de que era transitoria, y ahora yo tengo la sensación de que la percepción es que Chile tiene hacia adelante un horizonte de crecimiento relativamente mediocre. Manuel, usted habla de percepciones, quiero invitarlo a que vayamos a los números y también a las personas que están en sus casas para que veamos cómo cerró macroeconómicamente hablando el año 2015 en nuestro país. Para eso revisamos la siguiente gráfica. Por ejemplo, el PIB entre enero y octubre promedia 2,2%. La inflación anual, según el último informe de noviembre, 3,9% en los últimos 12 meses. La última cifra de desempleo que conocimos este martes, 6,1%, para mí lejos la sorpresa de todo el año. La inversión proyectada cerraría con un crecimiento de 0,7% en formación bruta de capital fijo, mientras que la productividad del tercer trimestre, según la medición de Clapes UC, cayó 1,5%, completando 8 trimestres seguidos a la baja. Con estos números, Manuel, ¿uno podría proyectar 2016 también parecido a lo que sucedió este año que termina y a lo que pasó en 2014? Las proyecciones están en un rango, el Banco Central las fijó en un rango entre 2 y 3%, que más o menos coincide también con los de las encuestas. Ese es más o menos el rango. Yo estoy, en lo personal, más bien en el rango optimista. Pero porque el supuesto que yo hago es que probablemente en la parte de expectativas, y quizás en esto más bien expreso un deseo, porque es muy difícil, es como la psiquiatría de la economía, es más compleja de prever, yo tengo la impresión de que podría haber un repunte. Por algunas razones, un tipo de cambio alto es un precio que ayuda a muchos sectores también a reactivarse. Al principio una devaluación es una mala noticia para muchos,
pero a la larga es beneficiosa en un contexto que el resto del mundo está mal. No es malo tener un tipo de cambio alto. Manuel, usted habla de expectativas y durante 2015 algo que generó muchas expectativas fue el cambio de ministro de Hacienda. Por primera vez desde 1990 se hizo un cambio forzado, por así decirlo, del jefe de la billetera fiscal, porque usted cuando asumió en el gobierno de Eduardo Frei, si no me equivoco, fue porque el ministro Aninat había ido al FMI, usted tuvo algunos meses en la billetera fiscal. Sin embargo, ahora salió Alberto Arenas y entró Rodrigo Valdés. ¿Cuál es la evaluación que usted hace de ese cambio? Yo tengo la impresión de que no es un problema de las personas, ¿ya? Yo creo que hay un cambio de diseño más bien. En el sentido siguiente. Alberto Arenas, yo lo conozco hace muchos años, él es un gran servidor público. Sin embargo, él participó de un diseño que de alguna manera renunció a un componente que había habido sistemáticamente durante muchos años en Chile, que era conciliar la lógica económica con la lógica política. Y la idea era más bien tener un ministro de Hacienda que molestara menos adentro del gobierno. Y por lo tanto, eso no es un buen negocio, ¿ya? Porque cuando la lógica económica le pasa a la lógica, la planadora, la lógica política, la política se toma revancha, y viceversa, cuando la política le pasa a la planadora a la economía siempre se toma una revancha. ¿A su juicio pagó el costo de enfocarse netamente en la aprobación de la reforma tributaria sin preocuparse tanto del componente de la actividad, del crecimiento de la actividad? Sí, pero hay un tema mayor de diseño. Yo tengo la impresión que la manera como se trabajó el programa, yo soy de la nueva mayoría, entre paréntesis, la mía es una crítica desde adentro, pero creo que la manera como se trabajó ese programa fue una manera en la cual para poder discutir había que estar de acuerdo. Las voces disidentes se dejaron afuera y yo tengo la impresión de que eso no es bueno. ¿Y qué le pareció el cambio, la llegada de Rodrigo Valdés? Yo creo que marca un antes y un después en el manejo macroeconómico, evidentemente. ¿Lo ha hecho bien en el manejo macroeconómico Rodrigo Valdés? Yo creo que sí. O sea, lo primero que hizo, lo que ha hecho él es sincerar las cifras económicas, en el sentido de que había habido una sobreejecución presupuestaria, la idea es volver a ajustarse, ¿no es cierto? Hizo un cambio de la regla fiscal porque ya era muy difícil, dado lo que se habían dado, hacía difícil cumplir la meta de esa regla fiscal. Y de alguna manera inspiró lo que se llamó más adelante el realismo sin renuncia, es decir, la velocidad a la cual se iba tenía no solamente problemas de diseño, sino que además había un problema del impacto sobre la caja fiscal en una coyuntura que además era muy inesperada, porque Chile venía todavía del boom del cobre, ¿no es cierto? Y justo toca este periodo de vaca flaca, de vaca light, como dijo Diet, como dijo el ministro. Yo tengo la impresión que en eso lo ha hecho muy bien. A mí lo que sí me gustaría es que el ministro de Hacienda pudiera tener también más voz en los temas de las reformas estructurales. Precisamente, él va a tener una prueba de fuego en cómo resulte la reforma laboral que todavía se discute en el Congreso. De eso vamos a hablar con Manuel Marfan al regreso de esta pausa acá, en Agenda Económica. Seguimos revisando los hitos económicos de 2015 en Agenda Económica junto a Manuel Marfan. Manuel, quedamos de revisar la importancia de la reforma laboral, que ha sido sin duda el proyecto en el ámbito económico más importante durante 2015. Por lo mismo, los quiero invitar a que revisemos cuáles son las medidas más importantes a modo de resumen de este proyecto de ley que todavía está en la Comisión de Trabajo del Senado. Por ejemplo, el fin al reemplazo en huelga de manera efectiva, tanto externo como interno. La definición de los servicios mínimos, que son en definitiva las cosas que se van a poder hacer para mantener operando una empresa durante el país. También que no habrá huelga en empresas estratégicas que aún no se han definido. También hablamos de la titularidad sindical, que es el hecho de que solamente el sindicato puede negociar y también el que puede determinar si se pueden extender los beneficios a otros trabajadores no sindicalizados. Y por último, los pactos de adaptabilidad, que muchos también hablan de un poco de flexibilidad laboral. Este es el resumen, Manuel, de la reforma laboral que está en la Comisión de Trabajo del Senado aún. Usted decía que va a ser clave el rol de Rodrigo Valdés en este proyecto. ¿Cómo cree que va a resultar ese rol? Más bien expresé un deseo. Me gustaría que fuera clave, que no es lo mismo.
Yo sé lo que piensa el ministro porque lo he escuchado, lo he leído en sus entrevistas. Él dice, estoy citándolo, él dice que si en una empresa el 25% de los trabajadores entra en huelga, sería malo que a la empresa no le pase nada. Porque obviamente que la huelga es la forma última de presión que tienen los trabajadores para poder conseguir beneficios. Pero él plantea que de la misma manera, ese 25% de trabajadores que paraliza, sería muy injusto que paralizara a la empresa entera. Que sea proporcional esa paralización. Y que por lo tanto, claro, y en consecuencia hay un elemento ahí de equilibrio que a mi juicio le falta a la reforma en la manera como está. Usted dijo que es parte de la nueva mayoría partidario. ¿Es buena esta reforma, no? Yo tengo la impresión que tiene un defecto similar a la reforma tributaria y a la reforma educacional, en el sentido siguiente. La reforma tributaria se hizo para financiar una reforma educacional, pero la forma como se eligió el impuesto es un impuesto, la principal recaudación viene de gravar el ahorro de las empresas. Por definición, el ahorro es la reinversión de utilidades. Y yo creo que eso no es un buen negocio para el país, porque la alternativa es que se endeuden. En la reforma educacional, el tema de la gratuidad ha generado una discusión sobre los recursos que van allí y por lo tanto la parte de los recursos que deberían ir a mejorar el capital humano de los chilenos, que está más asociado al crecimiento económico, tampoco está allí. La variable de crecimiento económico es la que ha estado ausente como un objetivo central de crecimiento de mediano y largo plazo, y yo creo que ese es un elemento también que está en la reforma laboral. Está bien la idea de reequilibrar las fuerzas al interior de una empresa, porque en Chile tradicionalmente han estado desequilibradas, y en eso yo no puedo estar más de acuerdo. Pero, a mi juicio, lo que no está presente es formas que la negociación colectiva puede hacer para el interés del conjunto, empresarios y trabajadores. Y hay un segundo elemento, si me permite. Chile hoy día es un país de clase media. Hace 25 años atrás era un país de pobres. Hoy día es un país de clase media. Estoy pensando que la mayoría de la población hoy día está en los tramos de ingreso medio. Y por lo tanto tiene una serie de transformaciones de actitud. Entre otras, mucha opinión, muchas cosas. Pero en Chile existe... y lo refleja la encuesta Bicentenario de la Universidad Católica, una cierta tendencia a que yo me relacione con mis iguales, no con mis distintos. Y cuando los iguales se relacionan entre sí para producir ideas, generan problemas como en la medicina, digamos. Si se casan entre parientes, salen deformes, hay endogamia también en la generación de ideas. Y cuando se juntan los iguales, van a pensar siempre que la sociedad les debe y que deberían ser más escuchados. Y no hay mucha evolución tampoco, claro, la idea. Entonces, los estudiantes a quienes les debemos mucho. Yo soy eternamente agradecido por cómo le cambiaron la cara y la gente al país. Sin embargo, cuando discuten entre ellos y solo entre ellos, obviamente que afloran los intereses corporativos de ese sector. Yo pienso que usen más derecho y por lo tanto surgen los movimientos trotskistas, los más pasados por la punta, los anarcos, etcétera. Pero que en el fondo es una lucha sobre quién defiende más los intereses corporativos de ese grupo. Y en ese sentido, y solo en ese sentido, no son muy distintos de la Nelly Díaz del registro civil, digamos. Que también entre ellos discutieron que tenían derecho a cerrar el registro civil para toda la sociedad porque ellos se lo merecían. Y así uno podría seguir. Estamos en una conversación entonces muy de trincheras. Entonces, sí, yo tengo la impresión que la búsqueda del bien común es algo que está bien que sea así. A mí me encanta una sociedad que tiene opinión y se expresa. Yo no estoy en contra de eso, digamos. Yo lo daría todo porque así fuera. Pero la búsqueda del bien común es un elemento que es propio del gobierno y del Estado. Y ese es el elemento que yo tengo la impresión que está ausente. Es una reforma laboral que está muy
disparada hacia un lado de la balanza y que responde mucho a demandas que son propias también de intereses corporativos de los trabajadores, pero que algunas van tan lejos que pueden afectar el bien común. Manuel, me queda un minuto en este bloque para hablar de un tema que sin duda ha preocupado, hablábamos a Rodrigo Valdés, el ministro de Hacienda, que es la caída del precio del cobre. Con el cierre de este jueves, el metal rojo cayó más de 25% en solamente un año. Sí. ¿Cómo ve eso para los recursos del fisco y sobre todo pensando en 2016 y quizás un poco más allá? Sí. Bueno, es complejo. La riqueza en recursos naturales es una bendición y una maldición. Son las dos cosas, ¿ya? En el caso particular del cobre, el problema que tiene, al igual que muchos otros commodities, es su volatilidad. Claro, lo hemos visto con el petróleo y prácticamente con todas las materias primas este año. Pero el largo ciclo de crecimiento enorme que tuvo China generó un ciclo de precio del cobre anormalmente alto por mucho tiempo. Y cuando eso ocurre, el país se acostumbra a eso. Este precio del cobre yo diría que no es un precio bajo, es un precio normal. Es una vuelta a la normalidad. ¿Chile y su estructura económica debería acostumbrarse entonces a esta normalidad? Sí, reacostumbrarse, porque se acostumbró a la anormalidad. Me explico. Entonces hay un trabajo bien interesante, José Pablo Arellano, que acaba de salir en CIEPLAN, donde muestra precisamente las distorsiones que se generaron durante un periodo muy largo de alto precio del cobre. Bueno, sí, exactamente, alto precio del cobre. Tenemos que hacer la segunda pausa del programa, pero al regreso, algo que es experto Manuel Marfan es en política monetaria. De eso hablamos sobre lo que pasó en Chile y Estados Unidos al regreso de este especial de Agenda Económica. Seguimos revisando los hitos económicos de 2015 junto a Manuel Marfan. Manuel, usted como ex vicepresidente del Banco Central es experto en política monetaria. ¿Qué le parece la decisión del Banco Central de subir las últimas dos reuniones, la tasa en 25 puntos base, llevarla a 3,5% y además en el último IPOM proyectar 2 alzas más en 2016? ¿Usted cree que es la conducción adecuada ante las presiones inflacionarias que parecían ir cediendo, pero que van a volver, según Rodrigo Vergara, durante 2016? Sí. El punto más fundamental en la forma de hacer política monetaria de los países que tienen metas de inflación es la confianza. Es decir, si el Banco Central tiene una meta pero nadie le cree, entonces esa política monetaria no sirve y hay que cambiarla por otra. Frente a una devaluación es relevante que entender de que la inflación aumenta, pero que son efectos por una sola vez. De hecho, usted habla de devaluación, precisamente para, como usted puso el punto, quiero mostrarles cómo fue el proceso del dólar durante 2015, que ha sido tema también durante todo el año. De hecho, como vamos a ver en la siguiente gráfica, con el cierre de ayer, porque hoy día es feriado bancario, mira acá, Manuel. El cierre de ayer, 710 pesos, el dólar subió 104 pesos durante todo 2015, su mayor alza en 7 años. Hoy día, 31 de diciembre, no funcionó el mercado porque es feriado bancario. Sí. Esta fue la gran razón de la inflación durante este año. Sí. Y usted mencionaba... Si uno toma un periodo un poquito más largo, el peso chileno se depreció 40%. En un plazo de algo más de 12 meses. Entonces, es muy fuerte. Es muy bueno que haya ocurrido esa devaluación por las razones que explicamos. En un mundo que no está bien la economía internacional, es bueno tener un tipo de cambio más alto, nos pone más fuerte. Sobre todo para la exportación. Más resilientes, claro. Pero lo que ocurre es que con una tasa de 3% de interés y una inflación que es mayor al 3%, la tasa de interés real es negativa. Entonces, en un contexto de mayor inflación, la misma tasa de interés nominal hace que la política monetaria sea más expansiva. Y si uno la mira en esos términos, la tasa esta de 3,5, con una proyección de inflación para el próximo año que es superior al 3,5, del Banco Central, la tasa de interés real que está implícita sigue siendo negativa, sigue siendo una política monetaria hiperexpansiva. En ese sentido, Manuel, para que las personas que nos están viendo en la casa lo entiendan, si el rol principal, el objetivo principal del Banco Central es que la inflación esté en 3%
anual la mayor parte del tiempo y durante este año estuvo gran parte del tiempo, a veces incluso sobre 5%, sí. ¿Lo hizo mal el Banco Central durante 2015? No, porque, o sea, siempre lo puede llevar a 3%, pero a costa de una recesión. Y hacer fracasar probablemente también la devaluación del peso. Recordemos que el año 98, para la crisis asiática, las tasas de interés del Banco Central se fueron a las nubes. Se abortó una devaluación que era muy necesaria en aquel entonces y la recuperación económica no llegó nunca, y se tardó muchos años en llegar. Entonces, eso no es bueno. Pero en el caso de Chile yo tengo la impresión que el Banco Central es una de las instituciones que no está siendo cuestionada por esta... No es un tema que se pueda estar equivocando el Banco Central hoy día en la discusión especializada. Lo que usted decía de la credibilidad. Claro. La mayor preocupación más bien es lo que está ocurriendo en Estados Unidos respecto de su tasa de interés. Bueno, muchos dicen que el Banco Central subió la última tasa de política monetaria también para ir en línea con la Fed de Estados Unidos, que después de 8 años sin cambio de la política monetaria, subió la tasa también en 25 puntos base. Es una consideración adicional. Vamos a ver después la minuta que aparece 20 días después si entró no, pero a mí no me extrañaría que sea también una consideración. El punto está que desde que fue la crisis del año 2008-2009 en el mundo desarrollado, la política monetaria que han ellos llevado a cabo hasta el día de hoy es una política muy anormal. No está en ningún texto de estudio, es una cosa que ha tenido que improvisar para poder... Bueno, ahora, el ideal hubiera sido que Estados Unidos y Europa y Japón y los demás pudieran haber tenido un crecimiento mayor, y si tienen crecimiento mayor, la política monetaria se habría normalizado, y eso no nos hace mal a nosotros porque si bien la tasa de interés más alta encarece, pero por otro lado el crecimiento de esa economía nos favorece. Ahora, el punto está en si la dinámica de Estados Unidos es lo suficientemente fuerte como para haber justificado o no esa tasa de interés. Y ese es el punto que se discute. Es un movimiento hacia la normalización de la política monetaria, pero el punto está si va o no encaminada con la normalización de la economía de los Estados Unidos. Manuel, me queda 1 minuto para el término del programa y quiero preguntarle, porque sin duda para mí ha sido el tema, hito, escándalo, polémica. Le podemos poner muchos adjetivos para esto. La colusión entre CMPC y SCA puso nuevamente desconfianza en el sector privado, en los gobiernos. Uno está viendo la justicia penal, la justicia administrativa, también la Fiscalía Nacional Económica. Como gran reflexión, ¿qué cree usted que deja el que nuevamente haya un atentado contra la libre competencia, como es el caso de la colusión, esta vez en el papel tisú? Yo creo que es malo que haya ocurrido esa colusión, pero es muy bueno que se haya sancionado. Y es primera vez que se sanciona de esta manera una colusión de esa característica, junto con la que hubo de las farmacias hace algún poco tiempo atrás. Ese es un hecho reciente en la historia de Chile, el que provoque escándalo, porque antes también había colusión pero no provocaba escándalo, ¿no es cierto? Y que además tenga la fuerza la Fiscalía Nacional Económica como para poner sanciones. Tiene instrumentos de la delación compensada que han sido muy, muy favorables. Pero el punto de fondo más bien es el siguiente, como yo lo veo. Nuestra profesión de economistas habla mucho de la mano invisible del mercado. Sí. Y es muy malo para el mercado el apretón de manos invisible. Esa es una manera de operar y de actuar, ¿no es cierto?, en ese apretón de manos donde hay produce un costo al resto por tratar de obtener utilidades ilegítimas. Mucha gente puede pensar que el mercado, que los empresarios en nuestro país son malos, tienen poca ética por este tipo de casos. ¿Usted cree que esa aseveración para todo un conjunto es justa o al menos es legítima por parte de las personas? No, yo tengo la impresión de que para ningún grupo en particular yo tengo una opinión así absoluta. Todos los grupos hay gente buena, mala y del montón, ¿ya? Y en el caso de los empresarios hay algunos que son muy, muy, muy honorables. El punto está en que yo tengo la impresión que la papelera, pero mi modesta opinión, es una empresa que tuvo características monopólicas durante muchos años, muchas décadas en Chile. Pero Chile es un país que se ha desarrollado más. Hoy día estamos hablando que tenemos una sociedad que tiene mucho más opinión sobre los temas. Y estos son temas que hoy día provocan escándalo y que antes no lo provocaban. Y que por lo tanto... vuelvo a mi conclusión inicial. Es malo que haya colusión, pero es muy bueno
que provoque escándalo, y es muy bueno porque eso habla de un país que es mejor que antes. Y también va a ser un tema que vamos a seguir durante todo 2016. Manuel Marfán, ex ministro de Hacienda y ex vicepresidente del Banco Central, muchas gracias por haber estado en Agenda Económica. Al contrario, muchas gracias a ustedes por invitar. Bueno, y con este especial donde revisamos los hitos económicos que sucedieron durante todo 2015 y hablamos algo de lo que viene para el próximo año, terminamos la última Agenda Económica de 2015. Como siempre, les deseo un excelente año y también que siga con nosotros acá en CNN Chile.